Deus Ex es un videojuego de PC desarrollado en el año 2000 para Windows y Mac y con lanzamientos posteriores en el 2002 para PlayStation 2. Era una especie extraña de FPS y RPG a la vez, o sea, sí, un first person shooter que se desarrollaba como role-playing game. Pero muy a la manera a la que lo hizo Half-Life, Deus Ex también tiene componentes de plataformas muy interesantes. Y también poseía mecánicas de interactividad que comprometían mucho al jugador con el entorno. Todo esto también combinado con características de un juego de stealth, así como los Tactical Espionage Action. Pero que se cojan a Metal Gear, este sí es un juego de stealth de verdad. Deus Ex es una producción muy pretenciosa, por no decir lo que también llamaríamos a lucky accident, o lo que llamaríamos en español también como un accidente con suerte. Nació de la idea de crear un FPS que tenga la idea de que el ataque frontal o el combate frontal jamás es necesariamente una decisión viable, para hacer entender al jugador la idea de pensar más su estrategia con las mecánicas furtivas que propone el juego al desenvolverse durante toda la trayectoria, o lo que llamaríamos la caminata. Todo esto con una esencia reminiscente al cyberpunk. El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción al cual se le conoce más que nada por sus futuros distópicos con un alto nivel de tecnología pero poca calidad humana. El juego se desarrolla en el 2050 alrededor de muchas partes del mundo. Deus Ex, aunque ha quedado un poco bajo tierra con el tiempo, sigue siendo una leyenda para todos aquellos PC gamers que pudieron conocerlo en su momento. Los años no lo han tratado muy bien, pero eso no cambia el gran legado que dejó en el medio a la hora de explorar más fronteras. Fue desarrollado por Ion Storm, una desarrolladora de videojuegos que, bueno, ya no existe. Murió en el año 2005 con un legado un poco interesante. El juego fue distribuido por Eidos Interactive. A este lo conoce ahora como una de las múltiples putitas que le pertenecen a Square Enix. Por otro lado, el juego fue dirigido por Warren Spector, el mismo de System Shock y Diff. Aunque como era con los directores en aquel entonces, su carrera no proliferó con el tiempo. Por cierto, el juego también fue diseñado por Harvey Smith, quien trabajó codo a codo con Warren Spector en algunos otros trabajos, como System Shock. Siendo honesto, mi opinión con Deus Ex va más ligada a en qué época se desarrolló y en qué momento se integró. Hablamos del año 2000, una época en la que los videojuegos estaban dando un salto fuerte. Las consolas estaban yendo hacia la sexta generación y los juegos de computadora experimentando con el nuevo milenio. Y en medio de todo eso siento que Deus Ex es más como un eslabón perdido. Pero del mismo modo se siente como una carta de presentación que daría el medio hacia los nuevos horizontes. Aún de la manera que se siente podemos asumir que es el trabajo mejor logrado que se pudo haber conseguido en la época de los 90s. La cúspide de esa época, que llegaría un poquito retrasada. Pero sin tener nada que envidiar serían Deus Ex y Half-Life los que más representarían a un género en su época. Elder Scroll, Duke Nukem, Doom, Hexen, Quake, desde los que eran y los que no eran shooters. Deus Ex es ese último pináculo de aquel entonces, un año alejado de sus hermanos, donde poco a poco en el nuevo milenio sucumbiría a la proliferación de juegos mejor logrados. Pero sin mucho más que decir, vamos a empezar con esta crítica y desenvolver el misterio detrás de esta obra, el verdadero valor de Deus Ex. Deus Ex es un juego raro de entender. De hecho, toma mucho desde que te ponen en el primer escenario a asimilar el entorno. Pero conforme vas avanzando y explorando cada aspecto de la obra, el juego solo se hace más interesante. En cualquier caso, y solo por mencionarlo, el tutorial describe bastante bien cómo te vas a desenvolver en el resto del juego. Las mecánicas de interactividad son tremendas, y aunque no me atrevo a decir que se trata de algo innovador, tiene un diseño que enmarcaría bastante los conceptos que otros juegos harían progresar en el futuro. Por lo general los FPS tienden a ser bastante lineales e intuitivos, los que te quieren poner las cosas más interesantes tienen obstáculos de índoles diversas, como puzzles intradinámicos o secuencias de experiencia más abiertas con la interacción del escenario y la exploración, todo para mantener siempre la atención del jugador al entorno.
Deus Ex es muy liberal en este sentido, aunque la historia se maneja de manera lineal y no siempre te permite ir a donde te dé la gana, tiene una gama tan amplia de oportunidades y acciones que enriquecen enormemente el trabajo. Todo tiene más de un camino, desde la forma de resolver los puzzles hasta cómo lidiar con los obstáculos, los enemigos, cumplir la misión, etc. Vamos a describir un poco el sistema del juego. Manejamos al agente Jesse Denton, el mismo de Human Revolution solo que unos años después. Siguiendo el guión te verás envuelto en situaciones diferentes siempre con un objetivo en mente y concreto. A medida que vas avanzando podrás ir desbloqueando nuevas habilidades o aumentations para tu personaje que lo harán desarrollarlo a tu gusto o la manera en la que prefieras hacer las cosas, desde resistencia contra armas de fuego, mejoras de visión, de velocidad, la posibilidad de ser invisible contra enemigos orgánicos y por supuesto el regenerarte más rápido. Lo interesante es que no puedes tenerlo todo nunca. Las Augmentation trabajan de manera de que solo puedes escoger de entre dos opciones por cada parte importante de tu cuerpo que las requiera, y aunque te deja hacerlo al ritmo que desees mientras más avances en el juego, está muy en claro cuáles son las más importantes. No es que el juego deliberadamente contenga buenas y malas opciones, depende mucho del jugador, pero está claro un modo muy definido de seguir secuencias que mantengan sinergias a la hora de mejorar a la agente Denton. Y esto no es tan malo como parece, solo un poco disonante, pero realmente si quieres un gran nivel de rejugabilidad este sistema te lo da al permitirte desarrollar un estilo diferente de evadir o enfrentar los obstáculos. Aunque tus opciones de cambiar el curso de la historia no varían mucho, puedes tomar decisiones a la hora de responder preguntas o incluso interrogar a algún personaje. Esto, a pesar de ser algo un poco superfluo, realmente puede tener un efecto interesante a la hora de contar la historia y desarrollar el entorno. Le da sustancia al juego, ese es el detalle, y logra sentir al entorno algo vivo a su manera. En lo que refiere a los escenarios, no puedo decir mucho más aparte de que son increíbles. La ambientación es, bueno, algo pobre, ya hablaremos después de eso, pero los detalles presentados en cada nivel o sección le dan una consistencia increíble al título. Desde múltiples opciones para enfrentar y resolver los problemas hasta que incita a la exploración, la cual es recompensada enormemente. Juntando esto con lo antes dicho acerca de la relación que puedes tener con el entorno, la exploración puede ser hasta argumental. Esto se lleva bien con toda la amalgama de elementos que puedes descubrir. Algunos están allí porque sí, quizás para crear un gran contorno. Puedes perder el tiempo intentando investigar, buscar todas las claves o hackear todos los sistemas y no te aburres. Siempre hay algo que hacer y un efecto por lo mismo. He ahí por qué posee tanta sustancia al dejarte experimentar a tu gusto el entorno. Hablar con otras personas, leer documentos, explorar habitaciones, el entorno en el que nos vemos envueltos es grandioso, y eso se le debe a tres factores. El primero, la ambientación. Esta en verdad peca de ser bastante simplista e unilateral, ya que en todas las partes es lo mismo. Vamos a pasar por diferentes escenarios a lo largo del mundo, desde Nueva York hasta Hong Kong, y he de destacar que el contenido y viaje junto con la trama cambia de manera conceptual apropiadamente a cómo se acomoda el juego con el guión, desde las múltiples bases militarizadas a las que tendrás que infiltrarte y desmantelar. Aunque el estilo cyberpunk logra corresponder muy bien con el ambiente deprimente de un mundo cada vez más consumido por el nihilismo de una sociedad futura distópica, no deja de sentirse un vacío muy grande en todas partes, y siempre todo en un matiz limitado, aunque lo que le falta de carisma lo gana en personalidad y carácter. Las otras dos cosas son lo detallado del universo en cuanto a su fauna orgánica. Todo se siente muy humano, lo que logra hacer que te identifiques rápidamente con los personajes secundarios, y por último la fluidez con la que el juego contrasta sus escenas. Aunque nunca te encuentras preparado para irte de un lugar, siempre te sientes satisfecho. El juego no pierde su ritmo en ningún momento, cada paso que das te sientes refrescado por el contenido que se te presenta. En cuanto al sistema de combate, sostiene el mismo problema que el de Metal Gear Solid. Este no está muy bien diseñado para la batalla campal, al menos no hasta progresar en el juego, lo que no se notaría tanto si no fuese porque desde principio a final es una opción a priori, hasta que logres tener un nivel cualificado para poder luchar en condiciones sin sufrir ante la molestísima IA de tus aliados, y derrotar a enemigos tan poderosos con mecánicas de disparos a medias. El hecho es que gran parte de Deus Ex es un juego de espionaje que te da la opción de avanzar a tu paso, acelerado en las ocasiones menos imprevistas y calmadas en las más planeadas.
Si estás en problemas de recursos puedes ir lento pero seguro, tratar siempre de racionar tus herramientas, hay que ser inteligente para aprovechar al máximo las capacidades del juego, y es un reto mental y estratégico el pasar de un nivel a otro, el hacerte pensar más de una vez las mejores opciones según tu disponibilidad, es lo que le da tanto valor al gameplay de este juego. Por eso cuando el título se quiere poner unidimensional en algunas escenas, es que tira parte de ese concepto a la basura. Milagrosamente no pasa mucho, o al menos no se nota de verdad, y aunque esté allí está bien degradado. Y en cuanto a contenido, créanme que no hay nada que le falte ni que le sobre a esta obra. Es exacta y perfecta de la misma manera. El arsenal es bastante variado y explota perfectamente las posibilidades del juego. Con 24 armas para escoger encontrarás desde armas de fuego de largo y mediano alcance, granadas, armas blancas e inclusive no letales, dependiendo del concepto que uses o prefieras para limpiar la zona. Sin olvidar hablar de las herramientas de acceso o investigación que sostienen el resto del desarrollo del juego, hasta las relacionadas con el desenvolvimiento furtivo en los escenarios. Mucha parte de lo bien que se siente uno a la hora de progresar en el juego y desenvolverse en el entorno son las múltiples mecánicas de interactividad que posee, como ya mencioné anteriormente. Puedes interactuar con casi todo alrededor, y esto es lo mismo que propone diferentes soluciones a los puzzles en el juego en un desarrollado nivel de cognición para resolver diferentes oportunidades de lograr llegar a un mismo fin. Y las herramientas siempre son útiles, solo depende de ti el darte cuenta del valor que tienen y cuándo y cómo usarlas. En cuanto a los jefes, porque sí, suena raro pero este juego los tiene. Son bastante decepcionantes. No representan un gran reto, pero bajo cierto punto de vista no está tan mal, como obstáculos de sección, e ignorando el aporte narrativo que puedan tener gradualmente, se sigue sintiendo un poco forzado cuando las situaciones pudieron resolverse de otra manera. Por otra parte, los enemigos en general siempre representan un reto, y al rato que vamos avanzando nos ponen en contra de enemigos siempre más poderosos, a la vez que la trama se vuelve más complicada, desde ponerte a terroristas y luego contra agentes especializados con augmentations como tú, e inclusive soltarte robot bípedos que recuerdan a los Goliaths de StarCraft. Sin olvidar hablar de los aliens. Miren la historia de Deus Ex toma giros muy extraños y tergiversados, pero siempre logra mantener la atención del jugador, aunque cada vez que avanzas script tras script, te estás dando cuenta que todo se está yendo a la mierda. Pero se desarrolla muy bien y logra desenvolver su guión adecuadamente, aunque el contenido sufre un efecto que siempre va relacionado con trabajos de estas características, que es poseer un inicio lento y poco atrayente, o que logre ser interesante por el ambiente. Y un final que deja que desear. En cualquiera de los tres casos. La historia se sostiene muy bien y de forma narrativa es excelente, pero pierde mucho fuelle al final. Sin embargo, no es un gran pecado, los tres finales son todos poco satisfactorios, y hasta me atrevería a decir rebuscados. Los personajes tienen el problema de ser poco interesantes por ellos solos, pero la forma en la que avanza la historia y el método de introducción es suficiente para que este defecto no se note. La marcha consecutiva continúa siendo perfecta, la estructura de la historia es dinámica y muy bien contexturizada para presentar paso a paso sus diversos niveles de profundidad, y el mensaje que deja quizás no es muy concreto, pero sí preciso a la hora de presentar un universo futurista que se encuentra agonizando por los márgenes capitalistas y la desorganización de una sociedad arruinada donde todo es una espiral de caos por el abuso del alto poder y régimen. Donde existe una enorme diferencia de clase social, Deus Ex toma lugar en un mundo donde todas las teorías conspirativas conocidas son verdaderas y todas juegan un papel inconexo pero importante en la estructura del guión, están relacionadas con el absolutismo de la degradación universal. Los hombres de negro, el chupacabra, los Illuminatis hasta los caballeros templarios, las teorías conspirativas relacionadas con la FMA, el grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral. Una de las partes más impresionantes del juego es cuando por encima de Jace y Denton está el peso de todas las naciones del mundo y organizaciones por el dominio del control, donde la campaña por el poder sigue estando vigente, aún en contraste con la destrucción de la humanidad como se le conoce. Deus Ex intenta levantar más de lo que puede sostener, pero la manera que ejecuta su guión es asombrosa y la historia que nos narra te va a intrigar cada script y diálogo. Hace un excelente trabajo. Jace Denton, a quien encarnamos, es un protagonista completo, no se trata de un héroe o de un antihéroe, y por lo general es muy difícil lograr hacer brillar el papel protagónico en una historia donde se debate filosóficamente el sentido de la vida y el valor de la humanidad y no dejar a este ser un simple monigote.
Este es un juego de rol unilateral, donde encarnamos a un personaje que ha vivido su vida entera bajo las órdenes del sistema y cuando se da cuenta que hay muchas cosas aparte de lo que se deja ver en el papel, entramos en una aventura en la que queremos, al igual que Jace y Denton, descubrir antes de resolver. De más está decir, la manera en la que el juego nos pone en contexto del mismo modo, es bien fluida y consistente. Y de entre los tres el mejor final en mi opinión es aquel que lo resuelve como personaje en la versión más poderosa de la existencia en sí. Aunque para conocer más de Denton habría que ver las secuelas e intentar comprender más al personaje. Este no es en verdad muy complejo. No se trata de eso, es más bien un ser capcioso que intenta resolver las dudas del mundo que lo rodea y eso es lo que hace que nos sea tan fácil identificarnos con él. Exploramos como él, queremos resolver nuestras dudas como él. Encontrar las respuestas, nos sentimos Jace y Denton, en un mundo que deseamos explorar. Esto es lo que complementa tanto a este juego y a su protagonista. Aunque no sea muy desarrollado o complejo, ni menos aún misterioso, es lo suficientemente intrigante y profundo para dejarnos servirnos en el placer de vivir esa experiencia. En cuanto al resto, lo que ya había dicho, no es tan mal, pero no hay nada muy rescatable de todos ellos. Algunos villanos son interesantes y tiene escenas y diálogos estupendos. Pero ignorando a los antagonistas principales, aunque no haya mucho que destacar, sigue siendo un trabajo estupendo. Por último, sé que hablé que la ambientación se puede quedar pobre en algunos aspectos, pero es consecuente y bien construida. En cuanto al nivel gráfico, aunque parece bastante pobre inclusive en el año que salió, es decir el 2000, hay que reconocer que no se intentó desarrollar una nueva tecnología para su producción. Usa el motor original de Unreal, el Unreal Game Engine. O Unreal 1 a su máxima potencia. Pero hay que ser honesto, el trabajo es regular, tirando más a bueno, no es aceptable per se, o simplemente decente, está muy bien logrado, aunque el texturizado es lo que más deja deseando, en las partes más concretas es perfecto, pero al ser un juego donde recorremos mucho por el entorno diseñado puede causar una disonancia considerable. Las texturas están bien, nada que envidiar en su época y en algunos aspectos de moldeado y diseño de personajes, enemigos o estructuras da un paso adelante a lo que se tenía previsto. Del mismo modo en algunos otros casos es muy mediocre. Pero el trabajo, como dije, está bien logrado, pero puede ser bastante destripable. Por otra parte, el nivel de partículas es extraordinario, la verdad Deus Ex consigue muy bien sus efectos, desde el fuego, el agua, los rayos y el acabado de los escenarios más parecidos a bases militarizadas es mejor diseñado. Aunque la paleta de colores termine cansando, está bien relacionado con su género. Quizás lo que sí se pudo haber tratado mejor, son los movimientos de los modelos. Por otra parte, el trabajo de la constancia en cuanto a movimientos faciales o scripts de objetos circunstanciales se sostiene. La música es otro punto excelente de Deus Ex. Voy a hacer algo que no hago mucho. Y es transmitir una idea con este punto. Verán, el soundtrack de Deus Ex es bueno, las canciones están bien hechas y logran enfocar bien la atmósfera, pero no hablaré de ninguna de ellas en concreto salvo que en sí solas, aparte del tema principal, son desechables, pero el hecho es que están muy bien empleadas. En contraste con otro título que tienen excelentes tracks pero desaprovechados a la hora de ser empleados en el juego, en Deus Ex ningún track es particularmente destacable, pero te acuerdas de ello y lo haces bien porque los momentos donde son empleados son oportunos. Y sí, todo el host es solo música de ambiente, nada más que dar. Y este es un efecto que puede verse reflejado en todos los medios audiovisuales. Desde la animación hasta el cine. La musicalización a la hora de transmitir o crear contexto tiene un valor importante. Deus Ex lo entiende, lo hace a la perfección. Sin ser particularmente perfecto. Por otra parte, los efectos de sonido son una historia aparte, aunque bastante repetitivos, engloban muy bien el trabajo para las escenas propuestas. Es decir, el trabajo está muy bien hecho en general. Por otra parte, las actuaciones de voz también son otra mención a destacar viniendo de una época donde esto no está bien explotado. Los acentos, las pronunciaciones, las tonalidades, todo es muy adecuado. Se pueden llevar los aplausos, aunque claro, el trabajo se traduce a menor nivel con el pasar del tiempo. Pero no resulta ser miserable, es realmente estable. Deus Ex no es esa obra atemporal que todo el mundo aclama. Esto es una gran aclaración que quiero hacer. Sus ideas son sublimes, la manera que ejecuta sus conceptos es maravillosa, pero parece más que nada una explosión de todo lo vanguardista experimentado años atrás en su época. Eso no le quita mérito porque logra sustentar su calidad.
Aunque pierde fuerzas en aspectos relacionados con el sistema de combate, no limita las posibilidades, pero paulatinamente nos veremos en situaciones que pueden aprovechar más rigurosamente las capacidades que el juego nos ofrece, ni menos aún pretende engañar la identidad del título. No repare mucho en descuartizar pieza por pieza los apartados débiles de Deus Ex, porque no tiene muchos. Es un juego que se siente atemporal porque está incompleto y discontinuo. Pero lo ejecuta bien. No hay ningún momento donde este experimento de juego no sobresalga por la manera en que fueron estructurados todos los elementos. Y hay que recordar que viene de una época experimental, como el año 2000. Entre los juegos de su estirpe, Deus Ex es el que más goza de su singularidad como una suerte de RPG shooter centrado en el stealth táctico. No se necesita ser inteligente para entenderlo, ni menos aún para jugarlo. Solo lo suficientemente abierto para probarlo. El futuro nunca había sido tan disfuncional, ni en ningún otro videojuego quedaras tan perdido en el margen con su historia. Un juego de un género de la ciencia ficción como el cyberpunk que complementa el desarrollo de una obra de tal calibre es algo que se ve una vez cada 3, 5 o 10 años. Y cada tiempo que pasa se tarda más en llegar a conocer otra obra así. No se trata de una obra maestra que pone los cimientos, de un trabajo ultra vanguardista que replantea los márgenes, o algo más. Se trata de una singularidad, quizás de un accidente con suerte, pero créeme, no vas a sentir nada igual con otro juego. Deus Ex por sí solo posee la sagrada identidad que a veces una saga entera tarda tiempo en lograr completar. Quizás el tiempo no lo ha tratado muy bien y se percibe bastante atascado el gameplay ahora mismo, pero te lo recomiendo como un trabajo de época. No vas a encontrar una experiencia semejante en ningún lado. Le doy de puntuación un 8/7 del 10/0, un trabajo extremadamente sobresaliente. Con sus errores muy claros sin ser remarcados, pero muy bien identificado y seguro de sí mismo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de su agrado verlo, como a mí hacerlo. Tiempo sin decir eso. Quiero que disculpen mi ausencia, tomen mi palabra al decirles que vengo recargado. En todo sentido. Se despide su amigo, de Anónimo 411, adiós, y hasta la próxima.